Bienvenidos mis bars a un nuevo video. Hoy vamos a hacer 3 cócteles con este licor de cereza Hearing. Este licor se volvió muy popular gracias al cóctel Singapore Sling, pero las mezclas que te traigo hoy son mis favoritas con este licor. Y antes de la preparación, déjenme hablarles un poco acerca de estos 3 cócteles. El primero es una versión del Old Fashion pero con el licor de Hearing, y una de las cosas más atractivas que tiene es la decoración, que obviamente se las voy a enseñar más adelante. El segundo cóctel tiene la base de un sour y añadiéndole un vegetal muy especial. Por último tenemos la versión del Blood and Sand, un cóctel muy clásico. Se dice que el clásico es con brandy de cereza, pero con nuestro licor queda delicioso. Si no tienes esta marca en tu casa o en tu bar, no te preocupes, puedes usar cualquier licor de cereza. Vámonos al bar a hacer el primer cóctel. Vamos a necesitar un vaso mezclador previamente frío. Vamos a colocar 3 cerezas dentro del vaso, seguido por azúcar morena, una cucharada bien cargada. Con el mortero vamos a presionar la cereza para mezclar con todo el azúcar. Madre mía Willy, esto tiene un olor increíble. Pueden usar cualquier cereza, pero yo estoy ocupando estas que tienen una mezcla con bourbon, con whisky. Y Dios, eso es lo que le da un aroma mucho más especial. Continuamos con un dash de amargo de chocolate. Y último ingrediente de esta mezcla, vamos a servir el licor de cereza, unas 2 onzas. Colocamos unas buenas rocas de hielo. Muy bien, cucharilla de bar dentro del vaso y vamos a remover hasta 20 vueltas. Para servir este cóctel vamos a necesitar 2 coladores, el gusanillo y el colador fino. Primero posicionamos el de gusanillo en todo el tope y con la mano bien abierta vamos a colocar el colador fino sujetándolo con el pulgar. Así tiene que quedar para que cuando se sirva el cóctel los pequeños pedazos de cereza puedan quedar atrapados en el colador fino. Ahora en un vaso corto previamente frío colocamos una última roca de hielo y a servir. Ahora para la decoración vamos a usar una figura de azúcar. Primero cortamos el polo de un limón, lo ponemos en el tope del jigger. Ahora con un cubo de azúcar lo ponemos también en el tope para luego empaparlo con angostura. Con la antorcha vamos a quemar el cubo de azúcar por arriba y cuando empiece a derretirse el azúcar vamos a usar el fuego por los lados para poder crear un buen efecto. Ahora solo vamos a esperar 30 segundos para con un cuchillo poder despegar poco a poco todo el caramelo. No tiene por qué estar 100% simétrico, con que tenga unas líneas hacia arriba se va a ver genial. Al secarse el caramelo podremos tener esta forma. Vamos a calentar la base de una cucharilla de bar. Quemamos el tope del hielo. Y con ese círculo se podrá colocar la decoración de azúcar de mejor forma. Por último te recomiendo esta esfera de naranja para exprimir los aceites, ya que este cóctel es bastante dulce. Tocamos el vaso un poco con la piel de naranja hacia adentro y listo. Dios, el caramelo, chocolate y naranja combinan perfecto con el licor de cereza. Y en sabor es bastante dulce obviamente, pero con azúcar morena las cerezas de verdad que está muy interesante. Comenzamos el segundo cóctel colocando la clara de huevo dentro de una coctelera. Seguido por licor de cereza Hearing, vamos a servir 2 onzas. Siguiente ingrediente, vamos a exprimir limón en el tope del jigger hasta tener 1 onza. El siguiente ingrediente lo vamos a obtener por medio de un rábano. Vamos a cortarlo en trozos, uno sobre el otro, y a cortarlo por la mitad. Ahora pasamos el rábano hacia una licuadora. Ahora vamos a servir agua 125 mililitros, lo equivalente a media taza. Tapamos y procedemos a licuar. Pasamos a colarlo. Tiene un color genial, pero desde ya te digo que no tiene un olor agradable. Esto es un ingrediente que más que nada nos va a aportar un buen color y en sabor nos va a aportar complejidad, pero ojo, no se puede servir tanto. De nuestro rábano vamos a servir 3/4. Hielo a la coctelera y agitamos para enfriar la mezcla. Fuertemente.
¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! Luego de abrir la coctelera vamos a doble colar la mezcla para separarla del hielo. Descartamos el hielo de la coctelera grande y ahora vamos a pasar el líquido. Cerramos y vamos a hacer un dry shake, es decir, un agitado sin hielo. El dry shake nos va a proporcionar más espuma. Y no solo eso, debemos abrir la coctelera, dejar que respire un poco la mezcla y agitar en seco unas 5 veces. Listo. Al no tener ningún tipo de hielo podemos servir sin ningún colador. Para la decoración sencilla vamos a cortar el tallo del rábano, también sus hojas, y donde empieza esta parte blanca vamos a cortar hacia abajo. La idea va a ser obtener 3 pedazos en partes iguales. 1, 2 y 3. Colocándola en esta posición podremos pinchar con un palillo de bambú. Pinchamos en la parte inferior que puede atravesar los 3. ¡Opa! Y para darle un contraste de color y además mejorar el aroma con una hoja de albahaca, se puede colocar en esta posición. Posicionamos la decoración en todo el tope y ¡salud! Y como siempre, los sours nunca decepcionan. Está muy sabroso y bien balanceado este cóctel. Además que me encanta la espuma que se puede crear con la clara de huevo. Para el tercer cóctel vamos a comenzar con una naranja. Vamos a pelar la naranja por todo el medio en 360. Hacemos esto primero porque la decoración va a salir de esta naranja. En un vaso mezclador previamente frío vamos a servir 1 onza de licor de cereza Heering, 1 onza de whisky escocés Monkey Shoulders, 1 onza de vermut martini rubino, y por último, con la naranja del comienzo vamos a exprimir hasta tener 1 onza. Atención, me he acordado que este cóctel no es removido sino agitado. Vamos a pasar otra vez los ingredientes pero hacia una coctelera. Hielo a la coctelera y agitamos. Copa cóctel previamente fría y doble colamos. Para la decoración con la piel de naranja vamos a cortar los lados para que se vea mucho más simétrico. Al tener este rectángulo largo vamos a doblarlo para poder cortar las 2 piezas de esta forma. Vamos a hacerle una buena incisión en todo el medio. Con un cuchillo vamos a hacer una incisión debajo de una cereza. Y las 2 incisiones de la naranja y de la cereza tienen que estar en paralelo. Colocamos la cereza dentro de la naranja y la ponemos en el borde. ¡Guácata! Por último cruzamos las puntas, presionamos un poco y listo. De los 3 cócteles este es el que tiene más aroma. Está bien fuerte, pero también se le siente un frescor gracias a la naranja. Me encanta este cóctel, está muy bueno, pero fuerte también. No olvides suscribirte y activar la campana para que seas el primero o la primera en ver mis videos. Siempre leo los comentarios, déjame saber qué piensas de los cócteles o qué otra cosa te gustaría aprender. Cuídate mucho y como siempre nos vemos en las barras. ¡Chao!